Y bien, estamos ahora con Gonzalo de las Casas, expresidente de la Junta de Acreedores de América Televisión. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Bueno, hay esta noticia en la República de que el abogado de José Enrique Crucillat, Jorge Castro, este señor que se apellida igual que un penal, ¿no? Que un penal, por algo será. Bueno, es un abogado penalista. Bueno, pero hay una situación insólita, ¿no? Estaría reclamando, o digamos, iniciando un proceso por el cual se declararía la nulidad de la donación de sus acciones que él hizo en favor de sus hijas para que recuperar sus acciones. Esto coincide además con el hecho de que este señor debe al Estado peruano 80 millones de soles por reparación civil, según el Poder Judicial, ¿no? Y entonces, en ese momento en que el gobierno inicia una campaña para recuperar estos pagos, digamos, aparece con este asunto. Explícanos qué es lo que está pasando. Bueno, la situación es absolutamente clara. Lo que pasa es que el abogado Castro, en un ánimo de desinformar a la opinión pública, distorsiona algo que ya se sabía, que era que la Corte Suprema, al momento de confirmar la sentencia contra Crucillat, declaró nula la transferencia de acciones que él hizo a sus hijos. Ya. Acciones que en alguna parte eran acciones de Canal 4, una pequeña parte, y otra eran acciones de otra compañía, Peruvisión S.A., que a su vez era accionista del Canal 4. Entonces, esta nulidad que fue pedida por el procurador al inicio del proceso contra Crucillat, que no fue ratificada sino hasta la Corte Suprema, viene a ejecutarse porque es un mandato de la Suprema declarar nula una transferencia. Ahora, esta transferencia está relacionada a unas acciones que ya fueron a su vez anuladas por una razón muy sencilla. El canal, cuando entró al Indecopi, tenía un patrimonio negativo. Es casi como decir un cheque sin fondos. Si la acción tiene, vamos a decir, si queremos hacer una analogía, el equivalente a una cuenta corriente. Entonces tú tienes una chequera, sí, con la que tú tienes la posibilidad de girar cheques, claro, contra fondos disponibles en tu cuenta. Claro. La acción es el equivalente a un cheque, porque claro, en el fondo la acción lo que representa es el valor del patrimonio. Claro. Ese patrimonio era negativo, en consecuencia la acción no tenía ningún valor. Claro. Entonces, lo que hizo la Junta de Acreedores que yo presidí fue declarar la realidad, que las acciones no tenían ningún valor. El capital actual del Canal 4 y su patrimonio no está relacionado a ese patrimonio que dice Crucillat que le pertenece, sino a un patrimonio nuevo que se formó producto de la capitalización de las deudas que sí Crucillat dejó al entrar al Indecopi. En consecuencia, no es cierto que Crucillat sea dueño de las acciones del Canal 4. Los dueños de las acciones del Canal 4 son aquellos que capitalizaron en su momento. Tampoco es cierto que son nulas las capitalizaciones, porque todo el proceso concursal ha sido convalidado, consolidado y es prácticamente cosa decidida. Y esto ha quedado clarísimo. Lo que sucede es que el juez liquidador, que es aquel que va a ejecutar la sentencia, pues no tiene conocimiento formal del proceso de recapitalización de Canal 4 y está pidiendo información. Este hecho, que fue requerido sí efectivamente por Crucillat, está siendo utilizado mediáticamente para reclamar aquello que no le pertenece. Pues como vuelvo a repetirte, Crucillat tenía una acción que era como un cheque sin fondos. Ahora, lo que sí llama la atención... Perdón, y cuando esa acción se la pasó, o esas acciones se las pasó a sus hijas, ¿no es cierto? Es como endosar un cheque sin fondos. Sí, pues es como endosar un cheque sin fondos. Y a la hora en que se recapitaliza la empresa, esas acciones no aportaron, digamos, las hijas de Crucillat no recapitalizaron. Lo que sucede fue de que quien figura como accionista en el libro, y figuraba él y la nulidad se decretó 4 o 5 años después, tenían el derecho a participar de un aumento de capital, claro, aportando dinero, porque claro, los accionistas siempre tienen la posibilidad de proteger su empresa de los acreedores cuando capitalizan, si es que pagan las deudas que tienen esa empresa respecto a esos acreedores que tienen que capitalizar sus deudas. Porque no es un proceso de apropiación, sino claro, es un proceso de capitalización. Y es un proceso que está absolutamente regulado. Entonces, las que figuraban como accionistas en ese momento decidieron no poner el dinero suficiente como para impedir la capitalización de Plural. Pero ese es un acto que no tiene nada que ver con la transferencia de las acciones. No. Ahora,
Lo que sí es interesante, Jaime, que esto esta noticia se enmarca dentro de una noticia que también es de coyuntura, que también la República la saca, que es el famoso embargo sobre bienes de Alberto Curi, ¿no? Lo que sucede con todas estas personas que están figurando como condenadas por delitos de corrupción en la época de Fujimori, es que ninguna tiene patrimonio. Entonces, puede ser que puede tener una situación de bienestar personal, no reflejan un patrimonio. Y lo que llama la atención es que lo que quiere hacer Castro es hacerle figurar un patrimonio a Cruciat a partir de algo que no tiene. Quizás para decir al Estado, oiga, si usted le quiere cobrar los 80 millones de soles que... No, pero además dice una cosa, quiere cobrar los 80 millones, bueno, entonces hagan que me devuelvan en mi canal. Sí, pues. Entonces me devuelven mi canal y yo le doy una comisión de éxito el equivalente a la reparación. No, es increíble el cinismo, porque dice, bueno, hay que agradecerle al señor Miro Quesada y al señor porque han logrado un patrimonio negativo, reconoce que había un patrimonio negativo, lo han convertido en positivo y ahora es una empresa que vale un montón de plata. Y esa es la empresa que entonces... Bueno, es que en el fondo lo que está procurando es que no le pase lo que le ha pasado a Curi. Que es que ha ido el procurador y ha perseguido bienes y ha logrado obtener algún tipo de retorno respecto a alguna reparación civil, para lo cual Cruciat tendrá que disponer precisamente de activos suficientes, reales, tangibles, para atender una reparación civil que no está... ¿Pues dónde está la plata que se llevó? Bueno, porque el canal nunca la puso. Eso es lo que te iba a preguntar, la plata que le dio Montesinos, que eran como 10 millones de dólares, más o menos creo, ¿dónde está? Es decir, no entraron al canal, ¿no es cierto? No entraron al canal, porque si hubieran entrado, de alguna forma hubiera dejado un registro, como acreedor, porque sucede que sí, el señor Cruciat estaba figurando como acreedor. Yo creo que el procurador debería más bien, y el juez también, verificar si efectivamente el señor Cruciat tiene alguna deuda por cobrarle al canal, porque algunas tuvo. Y incluso las pretendió reconocer como acreencias en el proceso concursal. Y el Indecopi le dijo de que no le acreditaba esa deuda porque no había demostrado la existencia fehaciencia de esa deuda que él dice que le tenía el canal. Pero yo creo que el señor Cruciat tiene un patrimonio no visible, pero sí muy tangible. Y que esta especie de cortina de humo patrimonial que pretende hacer el señor Castro no es otra cosa que eludir la atención del procurador hacia una especie de conflicto que quiere mediatizar a través de declaraciones públicas, pero que en el fondo lo que quiere es ocultar la realidad de que hay que buscar por dónde cobrarle a todas las personas que han sido declaradas culpables de delitos de corrupción en el país y que no están pagando la cuenta. Sí, pues, efectivamente. Bueno, creo que ha quedado muy claro. En todo caso, yendo al fondo del tema, estas acciones en realidad desaparecieron cuando el patrimonio se volvió negativo, en buena cuenta. En el fondo, así, en buena cuenta desaparecieron y se extinguieron, y esa extinción fue, si uno va a registros públicos, la va a encontrar anotada en los registros públicos. Y como le digo, está igualmente anotadas en los libros del canal, y es consecuencia informar al Indecopi, informar a los juzgados, y además discutida en su momento por la señora Cruciat, y también consentida en su momento las decisiones judiciales que convalidaron todo este proceso. ¿Y cuánto era que el patrimonio negativo? Como de 80 millones de dólares, ¿no? Sí, es decir, la deuda era... La deuda del Canal 4 eran 100 millones de dólares. O sea, para deber 100, dentro de los cuales se le debían 20 millones a la SUNAT. Bueno, parte del proceso de reconstrucción partió, como te digo, de comprar deudas y capitalizarlas dentro del canal. Eso es un proceso que se hizo y que ha dado muy buenos resultados. Y bueno, pues ya veremos otros procesos concursales como el de Dorran, donde probablemente también se den este tipo de discusiones. Por eso del Canal 4 es un proceso que es ejemplar, que no solamente es ejemplar por lo que se hizo, sino porque fue exitoso. Y hoy día no se puede discutir ninguna de las dos cosas, lo ejemplar del proceso y lo exitoso. Bien, Gonzalo de las Casas, muchas gracias. Gracias, Jaime. En la hora aire. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista por Acción Popular. No sabemos exactamente si va a ser o no candidato a la presidencia del Congreso. Regresamos.